Hola, bienvenidas familias Fundar, bienvenidos a todos aquellos que nos ven por primera vez. Mi nombre es Alexandra Rátiva, soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar y estos espacios están creados para las personas que están alrededor de alguien que ha desarrollado una adicción, es decir, quienes manejamos pautas codependientes. Si nos ven por primera vez y tal vez no están entendiendo de qué les estamos hablando, los invito para que revisen nuestros videos anteriores en donde podemos encontrar diferentes conferencias psicoeducativas con relación a la definición de la codependencia, de la adicción, de las características. Empezamos un ciclo en donde vamos a trabajar los roles que asume la familia o las personas que están alrededor de alguien que ha desarrollado una adicción. Pero antes de lograr identificar esos roles, vamos a esclarecer unos síntomas particulares, unos síntomas emocionales típicos en la codependencia. La sesión anterior hicimos la lectura de unos casos en donde la idea era que ustedes fueran identificando si primero se podían relacionar con su propia historia y los sentimientos experimentados, las situaciones vividas, y segundo, que pudieran ir identificando estos síntomas emocionales de la codependencia particularmente. Al poder tener claridad de estos conceptos, ustedes van a poder ir entendiendo el porqué de sus comportamientos y cómo a partir de esas emociones se generan roles. ¿Sí? Si yo me siento culpable, mi rol en la relación con la persona que consume va a ser de una manera diferente a si yo lo que siento es vergüenza. Hoy vamos a trabajar sobre 3 de estos grandes grupos de síntomas emocionales. El primero es dolor, angustia e impotencia o miedo o inestabilidad emocional. El segundo es inseguridad. Y el tercero es vergüenza o aislamiento. Entonces, creo que si nos da el tiempito alcanzamos a trabajar culpa y depresión, que es muy importante. La idea es que pues estos videos tengan información muy puntual, no sean tan extensos para que ustedes la puedan ir trabajando personalmente. Si sus familiares ya están en proceso dentro de la fundación, entonces lo puedan ir trabajando con su terapeuta en las sesiones familiares. Vamos a hacer un pequeño recorderis y es que el comportamiento destructivo del dependiente o del consumidor genera en las personas que están a su alrededor un dolor, ¿sí? Un dolor que es intenso. Este dolor, pues y estos comportamientos autodestructivos lo que hacen es que se descuide la parte emocional del codependiente de su familia y además de eso como que se perpetúa un ciclo de relación en donde el codependiente lo que hace es tratar de controlar al adicto en todos sus comportamientos autodestructivos, lo cual pues por lo general no tiene ningún resultado, generando un sentimiento de fracaso y frustración, agudizando aún más la parte emocional del codependiente, en donde estos sentimientos de frustración y de fracaso lo llevan a enmascararse a través de otras emociones como la ira, la rabia, ¿sí? Y pues poco a poco esta dinámica de relación lo que hace es que se vaya dañando la autoestima del codependiente como pues la ya dañada por sí autoestima del adicto, ¿sí? Este proceso, pues en general, lo único que produce es rabia, depresión, ansiedad, síntomas físicos y pues psicosomáticos. Hay un sinnúmero de sintomatología, la mayoría de ellos síntomas emocionales negativos que nos llevan a ser realmente de apoyo real. Estamos ahí presentes, pero en cambio de solucionar se generan aún mayores inconvenientes, que es lo que vamos a ir identificando a través de la comprensión de cada uno de estos síntomas, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que para poder ayudar a la persona que es dependiente o adicta, nosotros primero tenemos que estar bien emocionalmente. La idea es que cuando su familiar entra a tratamiento, no solamente se trate él para solucionar su tema de adicción, sino que además de eso se trate la familia, para que durante el proceso puedan especialmente trabajar todo el dolor que llevan dentro a partir de todas las situaciones que se han generado a partir del consumo, ¿sí? Porque el síntoma principal es el dolor. El dolor al ver cómo su familiar se va destruyendo poco a poco.
¿no? Y cómo las relaciones al interior de la familia y a nivel social se van degenerando completamente. Y bueno, es muy importante que establezcamos y vayamos identificando mm, ese sentimiento que podemos reconocer inicialmente, pero qué hay detrás de ese sentimiento, ¿ok? El primer grupo que vamos a trabajar es el grupo del dolor, la angustia y el miedo, que por lo general son sentimientos muy intensos. Dolor, angustia y miedo son los que aparecen de primera mano cuando nos enteramos que nuestro familiar está en consumo y que se mantienen a lo largo del proceso de adicción. Son muy intensos y además lo que llevan a pensar siempre es que la adicción es una cosa que te pone a enfrentarte entre la vida y la muerte. O sea, si paran estos comportamientos autodestructivos, pues hay una alta probabilidad de que la persona tenga una opción de estar vivo. Si no paran, hay una alta probabilidad de que tu familiar resulte pues muerto, y es lo que llegamos a pensar, ¿no? Porque lo atacaron, porque atacó a alguien, porque tuvo un accidente de tránsito, porque tuvo una sobredosis, porque se expuso a situaciones de riesgo, a lugares pues peligrosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es solamente una muerte física, también es una muerte espiritual, porque poco a poco que la enfermedad de la adicción se va desarrollando, pues no solamente nos exponemos físicamente a una muerte, sino espiritualmente nos vamos desconectando de nosotros mismos, de esa conexión con un poder superior, de principios básicos de vida, y como son la esperanza, la honestidad, el tener un propósito y un proyecto de vida. Bueno, este primer grupo, el del dolor, la angustia y el miedo, lo que hacen o lo que generan siempre en el sistema familiar o en las personas que están alrededor del que consume es una inseguridad e inestabilidad emocional. ¿Por qué? Porque a lo largo que la enfermedad se va desarrollando en nuestro familiar, la persona va cambiando completamente. Entonces, esa persona que conocimos al comienzo, a lo largo del desarrollo de la enfermedad, va cambiando su forma de ser, sus gustos, sus preferencias, sus actitudes, sus estados de ánimo, y es como si nosotros tuviéramos la sensación de que esa persona que conocimos cuando era niño, esa persona de la que nos enamoramos, ese padre que nos cuidó, ese amigo con el que construimos unas relaciones tan maravillosas, ya no está, desapareció, es otra persona, ¿no? Ese sentimiento de pérdida pues exacerba aún más los niveles de ansiedad en nosotros como familiares, buscando miles de formas de recuperar a nuestro familiar perdido, ¿sí? Todos los planes, las ilusiones que se tenían con esta persona no se dan, ¿sí? Quedan en veremos, por lo general fracasan, porque nuestro familiar le da prioridad al consumo y nosotros a mirar cómo lo salvamos, y en medio de ese salvar o de ese querer controlar, la relación se destruye completamente. Como les decía, estos sentimientos de dolor, de angustia y de miedo generan una inestabilidad en el sistema emocional, ¿no? Muy, muy fuerte, porque finalmente estamos expuestos a la incertidumbre. El que va a cumplir, digamos, si estamos acostumbrados que para una fecha especial, un cumpleaños, vamos a celebrar en familia y siempre va a estar esta persona que está en consumo, probablemente va a dejar de asistir a estas reuniones, nos promete que va y no va, no llega, o llega en un estado bajo efectos de la sustancia y pues no puede participar, o nos hace pasar vergüenzas, nos promete que va a asistir a alguna actividad puntual, al colegio no llega, nos hace promesas de que va a dejar dinero para comprar determinada cosa y resulta que finalmente se la gastó en el consumo y no se dieron las cosas. Entonces eso pues genera una gran incertidumbre, y pues vivir con ese sentimiento de inseguridad e inestabilidad pues no es fácil para las familias. Siempre, si tú considerabas que tu esposo era tu apoyo y tu protección, y de un momento a otro él empieza a gastarse el dinero, a no llegar a casa, a no ayudarte a solucionar los problemas con los hijos porque está ocupado, se convierte en un hijo más, pues nos empezamos a sentir solos, y pues evidentemente ahí se muestra el dolor, la angustia, el miedo y pues los sentimientos de insatisfacción. Como el comportamiento adictivo es contradictorio, ¿sí? En algunos momentos estamos subidos de nivel, felices, alegres cuando estamos
cuando todo nos ha salido bien, cuando estamos bajo consumo, entonces estamos chévere, y de otro momento entonces estamos con la resaca, con el malestar, con la angustia porque nos gastamos la plata, porque nos echaron del trabajo, porque nos metimos en problemas en el colegio. Esos sentimientos contradictorios hacen que nuestra sensación de inseguridad y de incertidumbre pues se aumenten, porque si ahora, hoy está feliz, hoy sí se levantó temprano, hoy sí hizo caso, hoy sí cumplió con los acuerdos, pero mañana no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Creo que el resumen general de estos tres síntomas emocionales es que se pierde la seguridad básica en el sistema familiar, o sea, no hay seguridad de nada con respecto a esta persona, porque no es solamente que la persona no llegue al cumpleaños, sino que cómo se van a ver afectados los miembros de la familia porque esta persona no participó. Si llega bajo efectos de la sustancia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Si tenemos un paseo, si tenemos unos compromisos económicos, esta persona no va a cumplir, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, en general, se afecta la seguridad, esa sensación de seguridad básica. Ese rol como papá que es de protección, de educar, de cuidar, o de esposo, pues ya no va a estar porque la persona está dedicada a otra cosa. Muy bien. El segundo síntoma que vamos a trabajar hoy es la culpa y la impotencia. Con respecto a la culpa y la impotencia hay un dato importante, y es que en las estadísticas de las investigaciones que se han realizado, por un consumidor por una persona que consuma, alrededor de ella hay 10 personas que se ven afectadas por el consumo de esta persona. Entonces imagínense la proporción de personas que se ven, es un número muy grande, que están sufriendo, que están experimentando sentimientos negativos con respecto a la enfermedad, ¿no? Inicialmente la persona que consume pues no ve ninguna dificultad, no siente problemas, no siente estados emocionales desagradables y profundos, pero la familia desde el comienzo sí. Claro, avanzado el proceso de la adicción, pues la persona que consume sí va a empezar a tener este tipo de sentimientos. Bueno, el sentimiento de culpa, de impotencia, sumado al sentimiento de vergüenza, o sea, no llega al cumpleaños, no llega la hora y llega, digamos, yo me siento impotente porque por más de que yo le expliqué, le dije, hicimos acuerdos, pues no me hace caso, ¿sí? No logro que realmente se dé que ese día no consuma o que ese día esté presto en la casa para colaborar, para ayudar. Es una impotencia porque por más de que se le explican por las buenas a las malas, a las regulares, de que se hacen acuerdos, de que se motiva, posiblemente no llegue a suceder o ya tenemos un historial de fracasos anteriores. Ese sentimiento de impotencia sumado al de vergüenza, pues generan una bomba, ¿sí? Son la bomba de los desastres anunciados, es la muerte, diarios de una muerte anunciada. El sentimiento de vergüenza lo podemos conectar al de impotencia en el ejemplo de los cumpleaños. Entonces, impotencia porque sentimos que no nos colabora, que está primero el trago, que está primero los amigos, o que está primero consumir, irse por allá, y llega a la casa, sí, en la fecha del cumpleaños, pero llega tarde o llega bajo los efectos de la sustancia y nos hace pasar vergüenzas. Entonces llega a hablar de más, a comerse lo que no es, a burlarse de las personas, o llega en estados críticos, tal vez con vómito, tal vez enredado, tal vez sin poder caminar, y pues uno ha invitado al resto de la familia, tal vez ha invitado a los amiguitos del hijo de uno o a los amigos, si yo soy la que está de cumpleaños, pues se generan ese sentimiento de vergüenza, qué pena, no, terrible, ¿sí? Esta combinación de impotencia más vergüenza lo que genera en el sistema familiar es que se condena al aislamiento. Cada vez el sistema familiar se va quedando más solo. ¿Por qué? Pues porque ¿quién va a querer llevar a su casa a un amigo, a una pareja, para que vea de pronto los espectáculos a los cuales se tiene que exponer por el familiar, ya sea el papá, la mamá, otro hermano, ¿sí? Si es el hermano el que consume, el hermano llega bajo efectos de la sustancia y los papás empiezan a pelear, entonces la pareja de uno o los amigos tienen que ver toda esa situación, que es bastante incómoda, ¿no?
¿Qué otra cosa? Con respecto a la culpa y la impotencia, ¿qué podemos decir de la culpa? Muchas veces nosotros como familiares o amigos cercanos empezamos a experimentar sentimientos de culpa, porque creemos que es nuestra responsabilidad ayudar al otro o que por nuestra culpa el familiar consume, ¿sí? Este sentimiento también es muy intenso y se muestra casi siempre. Eh, ¿Qué pasa con la culpa? Siempre dentro de nosotros hay como ese pensamiento de si yo hubiera hecho, si yo hiciera, si yo le diera, si yo lo pusiera, si yo no hubiera hecho esto, si yo trajera, si yo le diera dinero, si yo lo pudiera internar, si yo le hubiera pagado un mejor colegio, si yo hubiera podido estar en la casa, si yo no lo hubiera elegido, etcétera, etcétera, ¿sí? Este sentimiento de culpa lleva a que nos recriminemos constantemente. En el ejemplo de un caso en el caso de que sea un hijo el que consume, ¿qué pasa por lo general? El padre y la madre empiezan a recriminarse unos a los otros a partir de ese sentimiento de culpa. Es que tú fuiste muy permisivo y entonces por eso el muchachito se nos perdió. No, es que tú fuiste muy rígido, es que tú fuiste muy distante, es que tú fuiste muy fuerte y entonces por eso no pudimos tener como esa conexión, es que tal vez tú no le permitiste que él se sintiera confiado, que se sintiera protegido y entonces por eso evadió a partir del consumo. Y unos a otros se van echando la culpa. Entonces no son capaces de mantener, entonces uno dice, bueno, la norma está, la entrada es a las 10 de la noche y el otro entonces llega el muchachito a las 12 y entonces él le abre, ¿no? Y estos conflictos entre uno y otro generados a partir de la culpa, porque por algo entonces yo quiero ser estricto, demasiado estricto, ¿sí? Muy rígido, porque tal vez de esa manera tengo dentro de mi cabeza que de esa manera voy a lograr que él cambie, o si yo soy muy permisivo, muy facilitador, muy amigo, muy compinche, tal vez yo lo voy a lograr que él me haga caso, pero ninguna de las dos funciona, ¿sí? Porque por lo general la personita sabe cómo manipular y cómo moverse a través de estos otros juegos que también son manipulativos, ¿sí? Lo que lleva a que los diferentes miembros de la familia empiecen a entrar en conflicto. Muchas veces se llega a la separación conyugal porque nos estamos echando la culpa uno al otro, claro. Entonces, como es que él es tan bravo, como él es que es tan serio, entonces yo voy a hacer el papel de protegerlo, de cuidarlo, para compensar lo que el otro no hace. O si el otro es muy flexible, es muy permisivo, entonces yo voy a compensar y lo voy a poner en cintura y finalmente todos nos ponemos, ninguno está de acuerdo, no actuamos en el mismo camino y la persona pues saca provecho de esto, ¿no? El tercer síntoma que vamos a trabajar tiene que ver con la depresión y la hostilidad. El 50% de las familias o de las personas que están alrededor de alguien que ha desarrollado adicción desarrolla depresión. Y ha consultado y pues el diagnóstico por lo general es depresión, es un dato importante, ¿sí? Se llega a la depresión por muchas cosas, por lo general el sentimiento de culpa es el núcleo de la depresión, ¿sí? Si yo hubiera hecho, si yo no hubiera hecho, si hubiéramos ido, si no le hubiéramos dado, si le hubiéramos dado, si tal vez yo hubiera sido más cariñoso, si tal vez yo hubiera sido más estricto, si yo no hubiera trabajado, si yo no lo hubiera dejado tener esos amigos, si yo no lo hubiera puesto en ese colegio, si yo no lo hubiera elegido, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos sentimientos que generalmente pues, conducen a la culpa y nos mueven a través de la culpa, en donde nos sentimos como si debiéramos, si fuera nuestra responsabilidad, nos llevan a la depresión, ¿sí? El sentimiento de hostilidad lo podemos ver a través, la parte inicial de la hostilidad está basada en la rabia o en la ira que nos genera el comportamiento del otro, ¿sí? El comportamiento de consumo y todo lo que sea a partir de él. Este sentimiento de rabia o de ira se genera pues por múltiples fuentes, ¿no? Por los líos en los que se mete, por la forma en que contesta, por la forma en cómo va cambiando la personalidad, o sea, ya no es el familiar que conocimos hace algún tiempo, porque se gastó la plata, porque incumplió, porque nos tocó ir a recogerlo en un estado deplorable, porque se llevó las cosas de la casa, porque a partir de las situaciones del consumo se desarrollan otros problemas adicionales, porque hay una carga económica alta, porque me siento que
solitario, ¿sí? O si las herramientas, porque la otra persona no está, todos esos sentimientos generan malestar, mucha rabia, y finalmente esta rabia contenida desencadena en la hostilidad. Tanto los codependientes como los adictos manejamos una gran hostilidad, porque los adictos también, digamos que un mecanismo es ponerle al otro la responsabilidad. Es que si tal vez yo hubiera tenido una familia diferente, si tal vez me entendieran, si tal vez no se hubieran separado, si tal vez, si tal vez, si tal vez. Y nosotros como familiares actuamos en la misma línea, ¿no? Entonces lo que nos lleva a la hostilidad, lo que se ve es a través de comportamientos violentos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser que me dejen en ojo negro para determinar que es un comportamiento violento, es el gritar, es el zarandear, es el decir palabras despectivas, seguramente el inspeccionar sus objetos o su intimidad de forma constante, recurrente y abusiva, ¿sí? Que se aprovechen pues, de tu confianza, de pronto que tomen dinero prestado, que sí, se aprovechen de ti en general. Es importante ver cómo también esta rabia puede ocurrir de otras, o sea, se puede ver en la dinámica de otras formas. No, recuerden que no es solamente el codependiente hacia el adicto, sino el adicto hacia el codependiente. Entonces, otras formas de observar esta rabia o esta hostilidad es a través de que yo ya no quiero tolerar nada más. ¿Sí? Digo, ya no me aguanto nada más, pero tampoco termino el ciclo. O sea, me mantengo ahí en la dinámica y digo, pues no me aguante, no me aguante y a ver quién es más duro, ¿no? No voy a tolerar esto y si sucede, yo reacciono con un golpe más fuerte, ¿no? Un golpe que no necesariamente es físico, ¿no? Puede ser emocional. Es importante señalar aquí también que desarrollamos otros mecanismos frente a este sentimiento de rabia o que se convierte en una hostilidad. Y cuando yo ya siento demasiado agotamiento frente a esta situación, entonces como que digo, ¿sabe qué? Ya no hago nada más. O se activan unos mecanismos de defensa que me llevan a proteger o a minimizar, ¿sí? Entonces, yo, sin pensar, esta hostilidad también se ve a través de los mecanismos de defensa, de proteger y de minimizar. Pero uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué mecanismo de defensa de proteger o minimizar la situación que podría ser es normal dentro del desarrollo de la enfermedad, entrar en esas negaciones, me llevan a que yo muestro esa rigidez en el sistema? ¿Por qué? Porque yo ya estoy agotado de esto, ¿sí? Vamos a ver cuándo se le pasa. Vamos a dejar que esto evolucione. Mientras tanto, pues yo creo que no es tan grave, ¿sí? Yo creo que esto no es tan grave, yo creo que esto se le va a pasar con el tiempo, yo creo que si soy una mejor esposa, yo creo que si somos mejores hijos, y esto va a cambiar, ¿no? Cuando decimos proteger es que lo vamos y lo salvamos, no le permitimos asumir la responsabilidad de sus actos. Entonces minimizamos la situación, es decir, llega tarde, el ejemplo que siempre les pongo, no llega al trabajo, entonces llamamos. ¿Sí? Llamar al jefe para excusar a la persona que por estar consumiendo no va al trabajo es una forma de protegerlo, ¿sí? Porque pensamos que de esa manera nos vamos a quitar el problema. No se van a generar más problemas. En realidad es un comportamiento rígido y es hostil, porque rígido quiere decir que no permite que la enfermedad como que aflore y la persona que la tiene asuma la responsabilidad de sus actos, ¿sí? No permito que esto evolucione porque no quiero que se agrande el problema, pero resulta que lo que hay que permitir es precisamente que la persona asuma las responsabilidades de sus actos. Si se queda sin empleo, pues él tiene que ir a dar la cara al jefe, tiene que asumir quedarse sin empleo y tiene que asumir las responsabilidades económicas que tiene y él debe saber cómo resolverlas
Si perdió el empleo, mire a ver cómo consigue otro, pero estamos nosotros ahí mismo protegiendo, lo salvamos de que pierda el empleo y si definitivamente no lo logramos, le conseguimos otro inmediatamente, ¿sí? Minimizando es como lo protegemos, es también una manera de protegerlo y es como frente a los demás, no es tan grave, ¿no? Porque es un mecanismo, porque se ve la hostilidad ahí, es una hostilidad encubierta. Es una hostilidad en donde yo digo, me tiene aburrido, me tiene harto, pero sin embargo voy y hago las cosas. Ya no lo voy a salvar más. Voy y lo hago, pero solamente por quitarme el problema. Y después le estoy recriminando, ¿sí? Le estoy echando en cara. Son continuas recriminaciones, ¿sí? Continuas confrontaciones en donde no me lleva más. Me estoy quejando, lo regaño, le doy cantaleta, pero cada vez que se mete en un problema yo voy y lo salvo, ¿sí? Voy y lo protejo o minimizo la situación. No fue tan grave. Fueron unos traguitos nomás y por eso lo echaron. Imagínense. Bueno, otras personas, en esos casos, frente a todo este sentimiento de rabia y hostilidad que genera el consumo, pues lo que hacen es abandonar, que es otro mecanismo de defensa. Yo abandono, me hago loco, aquí no pasa nada, chao, chao, miren a ver ustedes cómo resuelven. Y dejamos al resto de la familia perdido, porque uno solo es el que consume, pero abandonamos a todos, ¿no? El abandono del hogar también puede ser visto en lo que les decía hace un rato, en cómo nosotros nos aislamos socialmente. Entonces ya no llevamos amigos a la casa, convirtiéndose también en un mecanismo de defensa, ¿no? Y la familia se vuelve muy hostil frente al resto del mundo, ¿sí? No queremos que nadie sepa, no queremos contar lo que nos sucede, nos ven en mal estado, si alguien quiere saber qué nos sucede no queremos decir, nos ponemos bravos, si es que son metidos, qué les importan, cómo me lo va a resolver. Si alguien alrededor opina algo sobre lo que está pasando con nuestro familiar, nosotros contestamos de manera hostil. No se meta, eso no es un problema, ¿y usted por qué no se ve a usted? ¿Por qué no ve lo que le está pasando a su hijo? Miren, en cambio está mirándome a mí, ¿sí? Entonces son dos formas de proteger. Una, nos aislamos para que nadie se dé cuenta, para no experimentar vergüenza, y si alguien, ya sea en el colegio, en el trabajo, los amigos, si otro familiar extenso nos llega a decir algo acerca de nuestro familiar, la respuesta es hostil, es una manera de proteger el sistema familiar, ¿no? Entonces, quisiera que no se me pasara aquí algo importante, y es que asumimos tres posturas cuando protegemos al sistema familiar y nos encerramos o nos protegemos, ¿no? Ponemos un sistema de límites así, wow, sacamos muros y entonces decimos que no podemos, ¿sí? Que no se acepta la invitación, se excusa de participar o simplemente no convidamos a alguien, o sea, no participamos a los demás para que vengan a nuestra casa, ni tampoco nos prestamos para que nos inviten. De una vez vamos advirtiendo, no, es que a mí no me gusta, no tengo tiempo, siempre estoy ocupado, ¿sí? En la familia y en el círculo laboral y social se produce también un mecanismo de defensa que es la negación, ¿sí? Digamos que este mecanismo se extiende aún más. ¿Es normal que haya negación en un proceso de adicción? Por supuesto que sí, tanto para el adicto como para el codependiente, pero sin embargo aquí lo que es importante recalcar es que la negación tiene esa hostilidad, se ve, digamos, la negación se ve a través de una hostilidad encubierta, o sea, ese sentimiento de rabia, de malestar, de ira que yo experimento, acumulada, se convierte en hostilidad y se pone en acción a través de un mecanismo de defensa que se llama la negación. Entonces, yo niego que hay un problema, así lo esté experimentando. ¿Y cómo se ve en acción? ¿Cómo se ve en acción la hostilidad? Por ejemplo, ¿cómo se ve en acción la hostilidad? En la negación se ve a través de, yo creo que tú no necesitas internarte, es verdad. Yo creo que con que te hagan unas terapitas es suficiente. Si usted es tan inteligente, si usted es tan berraco, pues hágalo solo, ¿sí? Mire a ver cómo es que va a salir de eso.
pero se hace a través de la rabia. O sea, no es porque realmente yo, o sea, para que yo sea consciente que la enfermedad está grave, que ha cumplido varios criterios, que la cosa cada vez se está poniendo peor, que las consecuencias cada vez son peores. Sin embargo, muchas veces la negación, que hay detrás de la negación, esa hostilidad, el querer sacarme la piedrita, pues que siga sufriendo, pues que mire a ver cómo le hace, pero acuérdense que los patrones son repetitivos. Hay momentos en los que entonces yo entro en esa rabia y cuando me pasa la rabia, entonces inmediatamente aparece el otro. ¿Cómo lo protejo? ¿Cómo lo salvo? ¿Cómo lo rescato? ¿Mm? Muchas veces las familias son saboteadoras del proceso de recuperación, ¿sí? Porque realmente esa ira contenida hace que yo no quiera que el otro se recupere, hace que yo quiera que el otro siga mal, hace que el otro siga pasándola mal, así yo también la pase mal. Es una manera de vengarme de lo que yo he experimentado. Y eso se ve muchas veces en el tratamiento. Hay familias que pues sabotean el proceso, a pesar de que se les da las indicaciones, mire, él va a salir, tienen que, digamos, los factores de riesgo son tantos, los factores protectores son tantos, en la salida, pues miren, no consuman, no se expongan a lugares de riesgo, y la familia ¿qué hace? Se pone, no, es que vamos a hacer una bienvenida, todos vamos a celebrar con trago, pero como usted no puede, pues es una manera de sabotear. El hombre está haciendo un proceso para alcoholismo. ¿Cómo es posible que la manera de interactuar de la familia sea hacer una reunión donde haya trago? Es esa ira contenida, pues es tan berraco, pues que lo haga solo. Y se ve a través de la negación. No siempre la negación es porque yo haya idealizado a mi familiar. Y entonces yo lo crea incapaz de que haya caído en ese punto o que haya llegado a ese punto. Yo no quiero ver o aceptar que mi familiar está en tal nivel o en tal grado de afectación y lo sigo viendo como perfecto, como que simplemente es algo de la edad, como que es algo momentáneo, como que fue que le hizo daño el sereno, ¿sí? Esa es una forma de negar. Pero la otra forma de negar es una forma de negar que detrás de esa forma de negar hay precisamente pues esa rabia, esa hostilidad. Y es decir, pues que lo haga él solo, pues que mire a ver, pues que asuma. Sí, es importante que nuestro familiar asuma las consecuencias de sus actos, ¿sí? Pero no es que yo lo lleve a que viva peor, ¿sí? Es importante a que pague una deuda, claro, que se haga responsable de la deuda, sí, pero lo que yo no podría hacer, o lo que se vería a través del mecanismo de defensa a través del mecanismo de defensa de la negación, visto a partir de la hostilidad, es, ok, entonces va a pagar, pero sí, yo no le voy a colaborar en asesorarlo cómo puede pedir un crédito para poder asumir eso. Yo no le voy a... No lo voy a acompañar en el proceso terapéutico porque la verdad nos tiene aburridos y cansados. Esa es una manera de generar hostilidad. Que mire a ver cómo lo resuelve. No, usted tiene que acompañarlo en el proceso, no hacer el proceso por él. Acompañarlo en el proceso implica que usted también se ponga en proceso. Pues que mire a ver, es una forma de sabotear el proceso en la medida en que usted no conoce la enfermedad y sigue haciendo, pues usted sí sigue teniendo sus comportamientos codependientes, sus comportamientos salvadores, sus comportamientos de cantaleta, de confrontación, de señalamiento, de recriminación, mientras el otro está tratando de salir del problema. Es decir, usted no cambia, no soluciona su dolor interno, se mantiene en lo mismo esperando que el otro tenga una respuesta diferente. Y así es muy difícil. Lo que les digo, yo he visto casos en donde las familias saben que el familiar está haciendo un proceso para alcoholismo y se ponen a tomar delante de él. Saben que está haciendo un proceso para alcoholismo y se les ocurre ir a la discoteca y llevarlo. Entonces es una forma de hostilidad encubierta en donde yo expreso mi rabia
a partir de exponer al otro a que se sienta mal, porque cómo se puede sentir alguien que está haciendo un proceso de recuperación viendo que todos están borrachos y a él le gusta tomar, pero no puede, ¿no? Es una forma de generarle dolor y malestar. Muy bien. Y ya el último, perdónenme, el último no creo que es, el último sí tiene que ver con la depresión, ¿no? Que es muy importante que tengamos en cuenta el tema de la depresión. La culpa y la depresión van de la mano, ¿no? Entonces ya les decía yo, cuando se acumulan muchos sentimientos de culpa, es la base, la cuna para generar sentimientos de depresión. La depresión pues es un sentimiento que nace de ver cómo nuestro familiar se va destruyendo poco a poco, cómo nuestra familia, nuestros sueños y los proyectos se van derrumbando y hay ese sentimiento de que no puedo hacer absolutamente nada y esto no va a cambiar, ¿no? Es importante también señalar que la depresión me lleva a bajar los brazos, a ver a que ese sentimiento de tristeza profunda afecta a otros miembros de la familia y pues la situación al interior de la familia se complica aún más, porque ya no es solamente la enfermedad del que consume, sino su codependencia más un trastorno emocional en su vida, que como la depresión, en donde debe ser medicado, si la vaina avanza mucho tal vez debe ser internado para prevenir un intento suicidio, poner en riesgo a otros, ponerse en riesgo a sí mismo. Entonces eso pues genera muchísimo más malestar dentro del sistema familiar, porque ya no es uno enfermo, sino son dos. Entonces el ejercicio de hoy es invitarlos precisamente a que puedan ir reconociendo cuáles son estos síntomas que presentan, si es dolor, angustia, vergüenza, inseguridad, incertidumbre, culpa, depresión, rabia, hostilidad, ¿no? En cuáles es en donde ustedes puntúan más y qué hay detrás de ese sentimiento, ¿sí? Si el sentimiento es vergüenza, ¿qué hay detrás? ¿Qué historias hay ahí? Y cómo eso ha dañado mi autoestima, mi autoimagen, cómo ha dañado mi relación con el otro y qué pasa en la relación con la persona cuando, digamos, yo me dejo llevar por mi dolor, cuando yo me dejo llevar por mi inseguridad, cuando yo me dejo llevar por mi culpa, cuando yo me dejo llevar por mi rabia. ¿Cómo me posiciono yo en la relación? ¿Sí? Si continúa recriminaciones, si más bien abandónico, si más bien enfermándome yo misma, ¿sí? Generándole culpa al otro a través de esta enfermedad, es que es por su culpa. Por eso es que yo estoy así. ¿Cómo es? ¿Cómo es que funciona? Recuerden los casos que trabajamos en la sesión anterior. Cómo esta familia, este sentimiento de culpa de este esposo, tal vez de no haber hecho lo suficiente para que su esposa no desarrollara la adicción, de cómo los hijos de esta persona podían, el esposo y su mamá podían experimentar vergüenza, cómo es angustia porque qué va a pasar cada vez se pone en situaciones de más dificultad, se puede estrellar en el carro, puede tener una sobredosis, cómo nos vamos aislando y recuerden que para esto es importante tener la ayuda de otros y poder comunicar, ¿no? Y si yo desarrollo un mecanismo de defensa de proteger a la familia, pues no voy a poder comunicar y mi estado emocional va a empeorar, porque si no comunicamos lo que sentimos va a ser mucho más difícil descargarse y poder encontrar soluciones más efectivas a nuestro problema. Espero que esta charla haya sido de su ayuda. Nos vemos la otra semana. Chao, chao.